Colombia, conocida a nivel internacional como uno de los campos agrícolas más grandes del mundo, además de ser uno de los sitios más bellos, también distinguido por la palabra dulce primavera, principalmente por sus flores y exportaciones a nivel internacional de ellas, también conocida como uno de los países con personas más sociables, además de tener con uno de los recursos más estandarizados y más bajos a nivel mundial. Pero, ¿por qué este país es así? Y además de esto, ¿cuál es su relación con Estados Unidos? Esto nos puede llevar directamente al Tratado de Libre Comercio, o TLC, y en los siguientes minutos le explicaremos eso. Desde el 15 de mayo del 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, también conocido como TLC, firmado por Colombia y los Estados Unidos con el objetivo de promover el comercio entre los dos países. El tratado afecta a todos los sectores de la economía y la variedad productiva nacional. Asimismo, en materia de compras directas de productos extranjeros, los ciudadanos tendrán a su disposición lista de compras, en su mayoría libres de aranceles, a las cuales pueden acceder a través de los servicios de comercio electrónico. En estos casos se debe tener en cuenta que aunque los impuestos de entrada puedan eliminarse, siempre estarán los costos de envío que pueden aumentar el valor final de un producto. Aquí los importadores mayoristas tienen las de ganar, porque podrán ofrecer los productos habituales y otros tantos a menor precio, y los clientes podrán ahorrarse los aranceles y gastos de envío directo. En Estados Unidos, al final del mes de agosto del 2006, el presidente George Bush entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo para su discusión y aprobación. Desde abril del 2008, la votación para su aprobación quedó aplazada desde que el expresidente Bush enviara el tratado de manera intempestuosa para su aprobación, lo que fue considerado como una presión indebida por parte del Partido Demócrata en cabeza de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Durante la campaña presidencial de 2008 en Estados Unidos, el tema del tratado salió a reducir en algunas ocasiones. El entonces candidato por el Partido Republicano de los Estados Unidos, John McCain, manifestó en un debate televisado su respaldo, mientras el entonces candidato por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, manifestó que no le parece conveniente mientras en Colombia persistan las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Por su parte, el Congreso colombiano ratificó el TLC mediante la Ley 1143 del 4 de julio del 2007 y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Constitución el 24 de julio del 2008 por medio de la sentencia C-750 de 2008. En un inicio, el tratado fue aprobado por el Congreso de Colombia con la negativa de las bancadas de la oposición de la izquierda y centroizquierda, en los partidos de Polo Democrático Alternativo y Partido Liberal Colombiano. Pero más tarde, el principal opositor de este proyecto sería el Congreso de los Estados Unidos, que no lo aprobó después de que el Partido Demócrata alcanzara la mayoría en el Congreso de ese país y cambiaran las propuestas frente a las políticas del gobierno Bush. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio y los Estados Unidos fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense el 12 de octubre del 2011. El tratado fue aprobado en la Sexta Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena del 9 de abril al 2015 del 2012. Entró en vigencia el 15 de mayo del 2012. Los partidos del tratado consideraron que los siguientes beneficios favorables. En primer lugar, el aporte a algunos puntos conceptuales del crecimiento económico. La cifra de este aporte también pertenece sin consenso, no se conoce. El crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportación como importación. La mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el extranjero, lo cual debe reducir en algún riesgo del país y costo de endeudarse en el exterior. El acceso, en una proporción difícil de precisar, de las empresas colombianas a las compras del sector público estadounidense.
Colombia gana en el TLC porque tiene contrato de estabilidad con las reglas del juego con sus principales socios comerciales. Pero, por otra parte, encontramos que los que están en contra del Tratado de Libre Comercio argumentan en general que en el balance neto Colombia seguirá obteniendo una ganancia mínima y reprochan lo siguiente: distribución desigual de ventajas del TLC. El gobierno asumió oficialmente que hay ganadores y afectados cuando este tratado entrará en vigor. Diferentes sindicatos han expresado su rechazo ante el acuerdo al considerarlo perjudicial para la economía nacional, principalmente en los aspectos agrícolas y de propiedad intelectual. Sectores perjudicados son el arroz, el trigo, el maíz, el azúcar, la avicultura, la ganadería vacuna y la porcicultura. Van a resultar afectados no porque desaparezcan, sino porque ahora van a tener que ganar menos, trabajar más y competir más. En todo caso, habrá unos cambios estructurales muy grandes si el Tratado de Libre Comercio entrara en vigor. Los sectores más tocados por estos cambios serán el sector agropecuario, el sector de salud pública. Se afectará el acceso a la salud por el acapite mismo de los monopolios de farmacéuticos norteamericanos. Lograron subir los estándares de protección de su sector por encima de los parámetros de la OMC. Eso se reflejará en menor competencia, mayor monopolio y por ende el incremento de los precios al consumidor. El sector industrial, por la entrada de productos remanufacturados que competirán con los productos nacionales a muy bajos costos. Por otra parte, nos encontramos con la falta de consulta popular, que sería imprescindible en un asunto tan importante. Las disputas alrededor del Tratado de Libre Comercio son incrementadas por la ausencia de una consulta popular al respecto. Hasta ahora, diferentes gremios, sindicatos y ciudadanos comunes han expresado su rechazo a este acuerdo, al considerarlo perjudicial para la economía nacional, principalmente en los aspectos agrícolas y de producción intelectual. Otros sectores resultantes claramente beneficiados son la floristería, plásticos y artículos de cuero, principalmente materias primas. Frente a estas amplias divergencias, una consulta popular sería muy útil. El sector industrial colombiano creció un 0,7% en el año 2017. El gobierno muestra casi un gran éxito que solamente surgió en un mes, noviembre, ya creció 0,3%. Pero lo cierto es que el año corrido las cifras son claramente negativas y el contrato en la industria nacional, dijo Spunt en El Economista María Valencia a propósito de los resultados de la reciente publicada encuesta mensual manufacturera. Para el analista director del Centro de Estudios del Trabajo y vocero de la Red de Justicia Tributaria de Colombia, el gobierno ha destacado el resultado de noviembre, pese a no ser representativo, y oculta el difícil momento que vive el sector. Según Valencia, la responsabilidad reside en los pésimos negocios internacionales que ha negociado y suscrito tanto el anterior como el actual gobierno, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que permite la importación masiva de productos que antes se elaboraban en el país. Estos compiten directamente con los productos nacionales, pero en condición de desigual, afirmó. A criterio del economista, otras condiciones dejan al país en desventajas comparativas para desarrollar su capacidad industrial. Por otra parte, el país ha venido perdiendo puesto en el ranking global de competitividad. El año pasado perdió 5 posiciones y en aspectos tan sensibles para la competitividad de las empresas como la calidad de las carreteras está entre los peores lugares del planeta, el puesto número 110 entre 177 países, afirmó el diario Sputnik. Luego de haber tenido una contextualización rápida de en qué consiste y cómo surgió el Tratado de Libre Comercio,
es válido afirmar que este ha buscado beneficiar en gran manera a la industria extranjera en comparación a la industria nacional. Aunque el gobierno nacional en los últimos años se ha centrado principalmente en el nivel de exportación que hemos tenido como nación al país extranjero, Estados Unidos, potencia mundial latinoamericana, es válido afirmar que en este modelo económico o en este tratado es muy rebalsable la corrupción presente dentro de esto, pues el gobierno ha buscado beneficiar a través de ciertas leyes, parámetros y beneficios a sus amigos, entre comillas, para que ellos puedan hacerle competencia a la industria nacional. También es válido afirmar que durante el Tratado de Libre Comercio estuvo muy presente durante su validación la falta de empatía para consultar, la falta de consulta y empatía hacia los diferentes campos comerciales dentro de la nación. Ejemplo de esto es que muchas de las industrias que se dedicaban a la medicina y a la agropecuaria expresaron su inconformismo a la hora del Tratado de Libre Comercio, específicamente del año 2012, ya que en este se establecía de que las mayores exportaciones que se iban a brindar eran de productos de primera necesidad, o sea, la materia prima, y íbamos a importar los productos ya de la canasta familiar procesados, cuando desde el punto de vista de muchos analistas, el país ya está en la capacidad y cuenta con los recursos necesarios para empezar a producir estos productos ya ultraprocesados y procesados. Uno de los reflejos que ha dejado el Tratado de Libre Comercio en cómo afecta la vida diaria se ha presentado ahora últimas con la instancia del cierre de fronteras y también con la guerra de Ucrania y Rusia, ya que Ucrania era uno de los países a los cuales nosotros importábamos abonos y materias primas para la agricultura, principalmente también harinas las cuales podemos producirlas en el país, y estos mismos sustancias químicas que utilizamos en el agro también las podemos producir dentro del país. Pero gracias a los últimos acontecimientos de los últimos años, estos químicos agropecuarios se han visto afectados en la producción y entonces no han logrado alcanzar una tasa mínima para surtir con la demanda a nivel internacional. Esto responde a la elevación de costos que ha tenido la canasta familiar en los últimos años. Además de esto, nos damos cuenta de que el gobierno, en busca de beneficiar siempre a la industria extranjera, ha creado parámetros como beneficios para contratar a personal nacional, o sea, a la empresa extranjera que contrate personal nacional se le va a dar una reducción en sus impuestos o si no una prima económica, algo que para muchos analistas, incluyéndome, es innecesario, ya que si una empresa se encuentra establecida en un país extranjero y no es su propio país, se encuentra en la obligación de contratar personal de ese país, para que de esta manera garantice su buen funcionamiento. Además de que el hecho de que le hayan permitido ingresar al país también es para que apoye a la economía nacional de ese país. Entre otras causas, también concluimos de que el Tratado de Libre Comercio no es malo en su totalidad, sino que está mal negociado, mayormente por la cantidad de gobernantes de antes. O sea, las diferentes administraciones que han pasado no se han preocupado por alterar en medida el Tratado de Libre Comercio TLC para que beneficie mayormente a nuestra nación, lo cual pues hoy lo vemos reflejado por la falta también de diferentes insumos como es el alcohol, también están las materias primas de ultraprocesados y también diferentes alimentos que ya vienen precocidos o preparados solamente para la canasta familiar. Entre ellos se encuentran útiles de aseo como el FAD, límpido, también está la crema dental y jabones de baño. También entre este Tratado de Libre Comercio afecta directamente a los textiles, que es algo que ha abarcado también nuestra industria nacional, ya que nosotros éramos conocidos a nivel internacional por exportar las mejores telas y también por producir los mejores textiles a nivel latinoamericano, ya que nosotros éramos conocidos como una de las industrias más grandes en producción de algodón, entre otros.